Esta semana la Comisión de Fiscalización y la Asamblea en general resolvieron o están resolviendo algunos temas que son de interés nacional, legisladora. Por un lado, decidieron quitar las firmas o retirar las firmas de unos procesos de fiscalización que habían surgido como una estrategia por parte de la bancada ADN para evitar justamente lo que se venía y que ustedes habían anunciado en una rueda de prensa, que era juicios políticos y fiscalización a ministros o ministras, en este caso, en funciones, la señora Palencia y la señora Sommerfield. Los señores de ADN se adelantaron a esta jugada y para evitar que estos juicios se traten de inmediato y empujarlos, presentaron solicitudes de juicio en contra de Pablo Arosemena, de Andrea Montalvo y de... se me escapa el otro nombre. ¿De quién más? Si enciende su micrófono le escucho para que me refresque la memoria. Cordero. ¿Perdón? La asambleísta Cordero, buenos días. Sí, pero era para Pablo Arosemena, para Andrea Montalvo y para Sebastián Corral. Cordero. Para Sebastián Corral. Sebastián Deciden retirar las firmas y ahora la Comisión de Fiscalización y la Asamblea dice vamos por el juicio político en contra de Gabriela Sommerfield. ¿Esta decisión a qué obedece y a qué se debe? Bienvenido y buenos días. Buenos días, estimado Alexis. Un gusto para mí estar con ustedes. Un gusto para mí estar en Radio Pichincha. Un saludo para Licenia, que también siempre es un gusto hablar con ella. Mire, tanto como efectivamente utilizó en su momento la bancada ADN para evitar que se dé un juicio político en su momento a la señora fiscal, recuerde usted, comienzan a presentar juicios políticos sin ton ni son a la señora Andrea Montalvo del Cenecit, a la señora Ana Belén Cordero, que inclusive se hizo una consulta popular, una consulta a la Corte Constitucional para ver si procedía o no hacer un juicio político a la señora ex asambleísta Ana Belén Cordero, que tuvo un periodo muy pequeño de funcionaria pública en el gobierno de Guillermo Lasso. Luego también, de manera legal, esto hay que decirlo, algunos legisladores quitan las firmas para poder dar paso quizás a temas de mayor actualidad. Entonces, de esa manera se caen los juicios de Sebastián Corral, el juicio de Andrea Montalvo y el juicio de Pablo Arosemena. Esto no significa que estos juicios no puedan volver a ser tratados si se vuelven a presentar una vez más. Por ejemplo, espero yo que volvamos a poner un proceso de juicio político en contra del economista Pablo Arosemena, ministro del señor Guillermo Lasso, conocemos la nefasta gestión que hizo Pablo Arosemena con su presidente Lasso y cómo nos han dejado quebrados al país. Entonces se caen de manera legítima, quitan las firmas a la Comisión de Fiscalización. Esto no le permite continuar, ya no podemos continuar con ese juicio político porque no tiene los requisitos que dice la Constitución y permite obligatoriamente que continuemos con el siguiente juicio político, que es el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, la señora Gabriela Sommerfield, y posteriormente a la señora Palencia. Es decir, el mecanismo que se ha usado para dar paso a los juicios políticos de la señora Sommerfield son absolutamente legales y la Comisión de Fiscalización no puede hacer nada. Lo que sí es cierto es lo que usted dice. Fue una estrategia para evitar que se den estos juicios políticos y eso tampoco es correcto. Hay que fiscalizar a los funcionarios que están obrando mal, que están haciéndole daño al país y esa es una competencia de la Asamblea Nacional. Y haber utilizado estos mecanismos de poner juicios políticos para ayudar, digamos, o retrasar el juicio a la fiscal, para retrasar el juicio a Sommerfield, para retrasar el juicio a Palencia, tampoco era correcto. Eran estrategias políticas, las usaron. Ahora, de manera legítima, también se han quitado firmas para dar paso a estos juicios políticos. Yo coincido con el hecho de que es de estrategia. Así como fue estrategia presentar las solicitudes para enjuiciar a los 3 exministros del gobierno de Lasso y evitar que Sommerfield y Palencia sean sometidas a un proceso de fiscalización, ahora también esto corresponde a una estrategia. Pero hay quienes muy críticos de lo que está haciendo la Asamblea con respecto de este tema, legisladora, han dicho esto es porque en el país hay fiscalización a la carta. Y porque todo depende de quién se trata y del momento y la coyuntura política, es que la fiscalización funciona y opera, y que no se están tomando en serio la fiscalización. ¿Qué decirles de esas voces críticas? Mire, siempre estamos cambiando los procesos de fiscalización.
Recuerde usted que con la ley anterior de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta comisión de fiscalización era una comisión que se conformaba si había juicio político. Creo yo que en la historia del país no se han presentado tantos procesos de juicio político. Quizás en el futuro querramos ir a un cambio en donde no solamente haya una comisión para fiscalizar, sino hayan varias. Yo reconozco que dado, como dice la ley, un juicio va en continuación de otro. Es decir, a pesar de que haya una grave falta de un ministro, como hay una cola de 10 juicios políticos, para llevar a fiscalización y a juicio político a un ministro que hace malas cosas, tenemos que esperar aproximadamente un año. Entonces, efectivamente, se pierde la coyuntura de poder sancionar, de poder sacar de la función en ese momento, si sabemos que está haciendo malas cosas. Imagínense, esa persona sigue en funciones un año y no pasa nada. Es parte del diseño de esta ley. Entonces, nosotros creemos que sí es correcto evaluar las funciones y la gestión de la señora Sommerfeld de algo que pasó hace par meses atrás, que es la invasión a una embajada, ¿verdad? Que nos produce graves consecuencias para el país, ¿no? Una ruptura de relaciones con México, con un país hermano que no teníamos por qué romper relaciones. Eso perjudica el comercio, eso perjudica la atención que daba el gobierno mexicano a nuestros migrantes. Entonces, me parece correcto que en este momento estemos evaluando a estos malos funcionarios. Tocaría pensar en una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde no haya solamente una comisión de fiscalización, sino haya dos, penosamente, o tres, ¿no? Dependiendo de cuántos juicios se presenten. Estamos hablando en este momento de más de 12 juicios políticos y seguramente estos malos funcionarios ya siguen ahí trabajando como si nada, porque la fiscalización llega tardíamente. Es decir, no es un tema que dependa de nosotros, sino así está en este momento la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, hablando del caso específico que ya ha sido, digamos, abordado ayer por la comisión y ha sido calificada la solicitud de juicio en contra de la canciller, usted ya lo mencionó, pero ¿cuáles serían los justificativos y argumentos para someterla a juicio político y, digamos, de paso, esto es un juicio político, no es un juicio en tribunal de justicia ordinaria, ¿no? A su criterio, ¿cuáles serían, digamos, las valoraciones que deba hacer la Asamblea para considerar que la señora Sommerfeld debería ser censurada y destituida por incumplimiento de funciones? ¿Qué es lo que hizo mal o lo que no hizo? Mire, el juicio político ha sido presentado por la legisladora Yajaira Urresta por dos causales. Por supuesto que se pueden añadir lo que se conoce como prueba de oficio o prueba nueva, pero estas dos causales ya son suficientemente graves. La primera es el impasse con Rusia, cuando se pretendió enviar como chatarra armamento ruso y luego se descubrió, ellos siempre lo supieron, la población no lo sabía, este armamento ruso se lo iba a enviar a Ucrania. Y eso significó también un impasse con Rusia. Y esto significó un perjuicio, por ejemplo, para los bananeros, sector agrícola de nuestra población que vende su producto a Rusia. Esto produce perjuicios económicos para nuestra gente. Esa es una de las causales. Y la otra causal es efectivamente la invasión o incursión armada a la Embajada de México, que nos ha hecho quedar al país como un país que no respeta los convenios internacionales, en particular dos convenios, el convenio de Caracas y el convenio y el Tratado de Viena también. Entonces, estos son los dos argumentos que nos presenta Yajaira Urresta, que son suficientemente graves. Pero a esto, como digo, se puede sumar también por prueba de oficio algunas otras de las cosas que sabemos que está haciendo mal la señora Sommerfeld y que en su momento seguramente van a salir, porque mientras ella está enfocada en temas políticos, porque lo que querían, incursionando en la Embajada de México, lo que querían hacer era secuestrar a el ex vicepresidente Jorge Glass, está dejando de lado lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? La protección a nuestros migrantes, que están absolutamente desatendidos y que no están pensando en ellos, por lo tanto están incumpliendo funciones. Estas son dos de las causales, las dos causales que ha presentado la asambleísta Yajaira Urresta, y nosotros, la Comisión de Fiscalización, nos convertimos en jueces sustanciadores. Y no es que podemos parar el juicio político continúa hasta el Pleno. Es el Pleno el que decide si el juicio político
finalmente se da o no se da en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros continuamos sustanciando. Decimos, sí, estas pruebas valen, estas pruebas realmente no aportan y hacemos recomendaciones al Pleno de la Asamblea Nacional. En todo caso, estamos ya en el periodo de presentación de pruebas de cargo y presentación de pruebas de descargo. Las pruebas de cargo por parte del asambleísta Urresta y las pruebas de descargo tendrá que enviarlas la señora Gabriela Sommerfeld. Entonces, a su criterio, por lo que ha dicho, los episodios que sí han significado una serie de inconvenientes y problemas en materia de política exterior para el Ecuador, tanto el episodio de Rusia como el episodio de México, serían, digamos, vitales a la hora de pensar en que la señora Sommerfeld debería ser censurada y destituida. Así es, efectivamente. ¿Qué otros argumentos ustedes suman, legisladora, como para que hoy la canciller esté enfrentando esta situación? Digamos, cierto es lo que usted ha mencionado, pero se ha valorado también el nivel de gravedad de las ejecutorias y de la función que ha cumplido la señora Sommerfeld al frente de la Cancillería, lo que esto ha implicado para el país. Pero por supuesto que sí, pero son elementos nuevos. Es decir, nosotros en este juicio político tenemos que enfocarnos en las causales que presenta la asambleísta Urresta. Y digo esto porque también está ahí en la mente de la ciudadanía, de los políticos, el tema del señor Terán, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de él, Terán, Barreno y Muñoz, en donde presentan causales, pero luego no demuestran y no aportan las pruebas para abonar a que efectivamente esas causales implican incumplimiento de función. Ya vamos a hablar más adelante del tema Terán y Judicatura, porque ahí me la tengo guardada. Pero quiero primero terminar de evacuar lo de Sommerfeld. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque recién esta semana, el Ecuador, después de 7 meses de gobierno, tiene embajador en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues. Y esa también es tarea y competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Sommerfeld. De acuerdo, justamente es lo que decía. Es decir, mientras la señora ministra de Relaciones Exteriores está enfocada en temas políticos, está dejando su función de lado. ¿Cuál es su función? Atención a los migrantes. El tema comercial con el mundo, vender nuestra producción, y en eso ya no está, porque está distrayendo su tiempo en temas políticos, está distrayendo su tiempo en perseguir a opositores políticos y al régimen, afines a su régimen, ¿verdad?, en contra de su régimen, y no está haciendo lo que corresponde. Entonces, por eso decía, pero nosotros en este momento, recuerde usted, querido Alexis, que nos volvemos jueces sustanciadores y no podemos adelantar criterio. Entonces, por el momento tenemos 2 causales. Seguirán saliendo elementos que nos permita tomar al final del proceso de juicio político una posición, no, a favor del juicio político, abstención en contra. Ayer, por ejemplo, cuando veíamos la votación, cuando votamos en la Comisión de Fiscalización, que continúa el proceso de juicio político en contra de la señora Sommerfeld, ya algunos decían en contra. ¿Pero por qué? Si recién vamos a sustanciar, recién vamos a conocer los elementos, las pruebas de cargo y descargo. Al final del proceso tendremos todos los elementos para poder decir recomendamos o no recomendamos. Pero partimos de 2 causales. El tema de Rusia, que significó un problema económico para nuestros agricultores de rosas, de flores, de banano, y el tema de México, que también hay problemas comerciales. Por ejemplo, Aeroméxico acaba de hacer su último vuelo Ecuador-México directo, y esto perjudica, pues, por supuesto, el comercio, ¿no? Y por supuesto, el tema de nuestros migrantes. ¿Cuántos migrantes pasan por México y ahora no tenemos consulado en México? Entonces, todo esto abona a que ella esté pensando en otra cosa. Esos son los criterios, esas son las causales. Está pensando en los temas políticos y no en su verdadero trabajo. Pero en este mes que dure el juicio político, estaremos evaluando y luego haremos la recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional. El presidente Noboa se pronunció sobre este tema y en su cuenta de Twitter decía Noboa: el viejo Ecuador y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros, son capaces de salvar a exministros con procesos en Contraloría y en Fiscalía, los que nos llevaron directamente al desastre fiscal. Ese es el viejo Ecuador para quienes aún se lo preguntan. El correísmo, PCC y Construye acordaron mandarse abajo los juicios contra los alfiles de Lazo.
Todo para apresurar un juicio contra la mujer que ha tenido que tomar decisiones diplomáticas que nadie más se habría atrevido. Eso estoy segurísimo que nadie más lo hubiera hecho. Es Gabriela Sommerfeld. Son capaces de perdonar lo imperdonable, justificar lo injustificable y solapar lo vergonzoso con tal de tener monedas de cambio. No se confundan, nosotros no pactamos con la impunidad. ¿Cuáles son las monedas de cambio? ¿Y qué tipo de impunidad es de la que habla el presidente Noboa? Mi querido Alexis, habría que preguntarle a él, porque nosotros tampoco pactamos con la impunidad. Y en su momento, y si no tienen miedo, ¿no? Siempre usan esta frase, ¿no? El que nada debe, nada teme. Entonces, venga, preséntese la señora Sommerfeld, presente sus pruebas de descargo y en la comisión de fiscalización haremos lo que corresponde. Haremos las preguntas, algunas preguntas no les gustan, serán preguntas incómodas, pero es lo que nos corresponde. Hay una comisión de fiscalización específicamente que tiene que investigar estos temas, ¿no? Los incumplimientos de funciones. Pero permítame aquí hacer una reflexión, ¿no? Ellos dicen, se bajaron los juicios políticos a los alfiles de Guillermo Lasso, por supuesto, salta el nombre del señor Pablo Arosemena. Critican la gestión de Pablo Arosemena, pero este gobierno sigue haciendo lo mismo, sigue imponiendo las políticas caducas neoliberales y tiene al pueblo ecuatoriano mucho más pobre. Entonces, el viejo país es él, el viejo país es Noboa. Señor Noboa, usted sigue haciendo lo mismo que hace Guillermo Lasso. Es decir, su ministro en algún momento también va a sufrir un juicio político porque no cambió ninguna política. Ellos están en este momento siguiendo los designios del Fondo Monetario Internacional, quitando subsidios a los combustibles, subiendo el IVA, subiendo los impuestos a los ecuatorianos, que es lo mismo que hacía el señor Pablo Arosemena. Entonces yo no sé a qué se refiere él cuando habla de viejo país, si él sigue siendo representante del viejo país. Ahora sí hablemos del tema Wilman Terán. ¿Por qué la comisión aprueba un informe en el que recomiendan continuar con el juicio político en contra de Muñoz, pero no en contra de Terán y de Barreno? Y hablo específicamente de Terán por todo lo que está él teniendo que enfrentar en la justicia ordinaria, considerando y tomando, sí, como punto de partida también, que acá estamos hablando de un proceso político. Pero hoy Terán está detenido y está siendo investigado por los casos Metástasis y Purga. Gracias por la pregunta, estimado Alexis. Es que el proceso de juicio político es uno y el proceso de juicio penal es otro. Son dos cosas diferentes. Cuando el interpelante, el asambleísta interpelante, propone este juicio político, plantea algunas causales. Y nosotros, la Comisión de Fiscalización, se toma en serio su trabajo. Comenzamos a analizar los causales y nos terminamos dando cuenta que en realidad es una vendetta en contra de Terán y Barreno por haber sacado del cargo, censurado, sancionado y destituido al señor juez Walter Samo Macías. No, protegido, porque además se nota esta protección, no solamente lo dijo Terán, también lo dijo Barreno, pero también sale en estos chats que son prueba solicitada por Terán, de una protección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Entonces uno va haciéndose ya, va teniendo elementos y claridad de qué es lo que está pasando en este juicio político. Aquí hay una vendetta en contra del señor Terán por dos cosas. Uno, por haber destituido al juez Walter Samo Macías. Dicho sea de paso, cuando empezamos este juicio político nosotros decíamos, ¿por qué lo protegen tanto? ¿Y quién es? ¿Qué tan importante es? Sí, esa es la función principal del Consejo de la Judicatura, pues. Sancionar y destituir jueces, pues. Si no, ¿qué está haciendo ahí el Consejo de la Judicatura? Entonces, ¿cómo es posible que por haber hecho lo que corresponde, que es censurar y destituir a un juez, estén en este momento en un juicio penal justamente estos tres ex vocales del Consejo de la Judicatura, Muñoz, Terán y Barreno? Entonces uno ya va descubriendo, no se va haciendo ya una idea de qué es lo que está pasando aquí y se da cuenta que en realidad no hay causales. Y ahí, Alexis, permíteme discrepar, por ejemplo, con un amigo Ramiro, a quien respeto muchísimo, abogado, jurista, Ramiro pero Aguilar. Discrepo. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde. Plantean 4 causales y resulta que la destitución del señor Walter Samo Macías, juez protegido de la Fiscalía General del Estado, resulta que fue absolutamente legal. Hay 4 votaciones. En la última, en donde se lo ya destituye, simple y llanamente, de 5 miembros, se quedan 3, que es la mayoría con la que funciona el Consejo de la Judicatura, y de los 3, 2 votan a favor de la censura y destitución y 1 se abstiene, que es la vocal Barreno,
porque ella había anunciado que tenía conflicto de intereses. Entonces fue absolutamente legal. Pero además, ¿quién es este señor? Juez Walter Samo Macías. Resulta que aparece en el caso Metástasis. Pero mira, ahí no se investiga a este juez. Ahí no se lo toca, porque tiene una protección. Y ahí yo quiero hacer una reflexión, permíteme, Alexis, esta reflexión. ¿Es correcto que la Fiscalía General del Estado tenga jueces protegidos? En un Estado constitucional de justicia y derechos, ¿es correcto esta relación? Con este juez es el que quiero trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo pongo un contraejemplo en el caso de Brasil, el caso del juez Moro, ¿no? ¿Cómo se le desbaratan los casos cuando justamente hay una filtración de las conversaciones que tenía el juez Moro con fiscales y de cómo ellos dos coordinaban para justamente apresar a Lula da Silva? Recuerden ustedes, entonces esto es algo gravísimo que debería ser cuestionado, investigado por los grandes medios de comunicación, ¿no? Por los periodistas de investigación, pero resulta que nadie se pregunta por qué hay jueces que tienen protección de la Fiscalía General del Estado. Entonces, esas son las cosas que encontramos. ¿Cuál es otro de las causales que presentó el interpelante, el señor Peñafiel? Es el tema del concurso de jueces. El señor interpelante convoca el comité de expertos, ¿no? Y aquí tengo algunos de los nombres que vinieron. Él convocó a todos, vinieron alrededor de 5. Resulta que todos estos, el comité de expertos para el concurso público de mérito para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, todos tienen PhD, todos tienen maestría, son profesores. Entonces tú te das cuenta que en realidad esta gente sí tenía las credenciales para evaluar a esos jueces que iban a llegar a la Corte Nacional de Justicia. Luego se les pregunta, ¿ustedes conocían a los miembros del Consejo de la Judicatura? ¿Tuvieron alguna llamada de los miembros del Consejo de la Judicatura para direccionarles hacia tal o cual juez? Y resulta que no todos, ¿no? Y les veíamos los rostros ahí presentes que decían, nunca me han llamado, no les conozco, les evalué. Había una protección a la evaluación que hacíamos. Si nosotros nos queríamos ir con el computador a otro piso, no podíamos. Todos los días teníamos que dejar los elementos en los que evaluábamos en un solo lugar. Entonces realmente te das cuenta de que era un concurso que se estaba llevando como se debía. Pero aquí sale otro elemento, que es que efectivamente ves en los chats de la titular de la Fiscalía General de la Nación con el señor Terán, como pregunta por algunas personas del concurso. Entonces, ahí sí te salta otra vez esta idea de que la molestia hacia Terán es que no podían direccionar el concurso de jueces. Entonces, todo esto es lo que está atrás de este juicio político en contra de Terán y Barreno, y Muñoz también. Entonces, nosotros no podemos avalar un juicio político donde las causales se caen. Cada uno de los testigos que trajo el interpelante simple y llanamente no le dieron la razón. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos avanzar? Por eso digo yo, con mucho cariño, discrepo con lo que decía el abogado Ramiro Aguilar, porque tenemos que actuar, nos guste o no, sea popular o no, con lo que corresponde. Si las causales se caen, no teníamos por qué avanzar en este juicio político, y esa fue la decisión que tomó la Revolución Ciudadana. Para ir cerrando, legisladora, porque se nos termina el tiempo, entiendo que la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass ha presentado un pedido o una solicitud de habeas corpus y que el pasado lunes 1 de julio fue aceptada a trámite. ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Qué expectativas tienen, digamos, tanto la defensa como ustedes, que son personas cercanas al ex vicepresidente? Mi querido Alexis, solamente para cerrar la otra pregunta. Me preguntaste por qué a Muñoz sí recomendamos el juicio político y por qué a Barreno y a Terán no. Barreno y Terán finalmente participaron, se defendieron, plantearon sus pruebas de descargo, los que nos permite a nosotros tener una idea de lo que estaba pasando. El señor Muñoz nunca participó, no se defendió, no tenemos elementos para decir, en el caso de Muñoz, no debe proceder el juicio político, por eso decimos que continúe y que sea el Pleno el que tome la decisión. Pero además, también aquí se configura otro tema que hay que empezar a cuestionarse, que es el tema de esta cooperación eficaz que utiliza la Fiscalía General del Estado cuando tiene casos de interés de la Fiscalía, o casos, yo diría, políticos, no casos que le interesan. En el caso en el que en este momento se está
llevando a juicio al señor Terán, Barreno y Muñoz. Efectivamente, señor Javier Muñoz, caso de obstrucción de la justicia, él ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Y se ha reducido la pena de 9 años a 9 meses. Entonces uno dice, es muy fácil que te liberen de la pena e inculpar a quien quiera, ¿no? Eso es lo que dijo también la ex vocal Barreno. Dijo, él me advirtió que va a tener que cooperar y decir lo que sea para salvarse. Y es este modus operandi que estamos viendo que se usa desde la Fiscalía General del Estado. En el caso Balda, ¿recuerda usted cómo fue la cooperación eficaz? Con 2 policías de inteligencia. Ellos decidieron decir para liberarse justamente de todos los años de prisión que hubieran tenido si eso hubiera avanzado en contra de ellos. Claro, que después Chicaiza se desdijo de lo que había dicho, ¿no? En el caso Odebrecht, utilizaron a José Concienciado Santos, cooperación eficaz, y resulta que ni siquiera metieron en el juicio penal en contra del vicepresidente Jorge Glass. Ellos se quedaron libres, ni siquiera continuaron el proceso. Ese es el modus operandi que se está usando y eso te dice que esta justicia está equivocada, no funciona, ¿verdad? Hay una inseguridad jurídica. El caso Sobornos, Pamela Martínez. El caso Purga, ahora salen otros audios en donde no me quiero también meter. El caso Metástasis, Purga, utilizan otra vez la cooperación eficaz Mayra Salazar y ahora con los audios que están circulando, uno comienza a decir, ¿podemos creer realmente en esa cooperación eficaz y en la delación que hace la señora Mayra Salazar? Y en el caso de la obstrucción de la justicia, utilizan también cooperación eficaz la delación del señor Javier Muñoz. Es decir, es como un modus operandi. Te reduzco la pena, pero tú dices lo que quiera. Entonces, estas cosas son las cosas que se deberían investigar del sistema de justicia que está en este momento imperando en el país. Hay una profunda inseguridad jurídica. Eso es algo que nos debería preocupar a todos los ecuatorianos, pero que no se debate. Asambleísta, brevísimo, lo que le preguntaba sobre la situación de Jorge Glass y esta solicitud de habeas corpus. Cortísimo. Quiero decir que eso se va a dar el día de hoy, ya a las 9 de la mañana hay esta apelación de habeas corpus y lo que nosotros pedimos es una justicia liberada, jueces liberados que no respondan a ninguna presión política ni a ningún odio político. Es clarísimo, porque hay una clasificación de personas privadas de la libertad. ¿Y qué hace un vicepresidente de baja peligrosidad en una cárcel de alta peligrosidad como La Roca, compartiendo con personas que son sentenciadas por narcotráfico y por asesinato? La vida del vicepresidente Jorge Glass está en riesgo. Eso no es correcto, están rompiendo la ley. Pero además, el tema no solamente de la salud física, sino la salud mental del vicepresidente Jorge Glass, que está en riesgo. Yo lo he visitado, Alexis, en 3 ocasiones. Ahí a 2 pasos está la policía, a 2 pasos están los militares, y las 3 ocasiones él me ha dicho que sigue pensando en atentar contra su vida, como ya lo hizo cuando de manera ilegal lo secuestró el gobierno ecuatoriano. Entonces, realmente lo que esperamos de este habeas corpus es que se haga justicia y que hayan jueces libres, que decidan en base a las pruebas y que le otorguen el habeas corpus al vicepresidente Jorge Glass para que pueda salir de La Roca y seguir el proceso. No decimos que no siga el proceso, pero que salvaguarden la vida del vicepresidente Jorge Glass, o acaso este gobierno lo quiere ver muerto.